Que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por nombre fariseo, multitud, discípulo o verdadero discípulo. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 23. Rápidamente vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, bendito Dios, por la bendición que nos permite de llegar por este medio, Señor, a muchas personas.
Oramos, Señor, para que este mensaje pueda calar en el profundo, lo más profundo de nuestro corazón, para que hagamos un autoanálisis, un autoexamen realmente de dónde estamos nosotros con respecto a ti, Señor. Te pedimos que tu palabra nos hable, que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, que nos ayude, Señor, a tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida si es necesario. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para introducirnos al tema, quiero decirles que en este pasaje vamos a detenernos a analizar un poco los tres tipos de personas que aparecen acá. Quiero que durante esta enseñanza nos analicemos y permitamos que Dios nos revele y seamos humildes y aceptemos si hay algún indicio de algo que no esté bien en nosotros y nos dejemos moldear. Bien, primero quiero decirles que ahí aparecen tres tipos de personas. Aparecen los fariseos y los escribas, eso es uno. Aparece la multitud, esas dos, y aparecen los discípulos de Jesús. Pero también hay otro, que son los verdaderos discípulos. Vamos a analizarlos uno por uno. El fariseo y el escriba, separados para vivir de una forma diferente a la mayoría de la gente. Era gente que se separaba religiosamente para vivir una vida diferente al resto de la población, siendo para ellos más importante lo externo, lo que se ve, lo de afuera, la apariencia, lo formal, lo mecánico. Para ellos eso era lo importante, la apariencia física, lo que podían aparentar, lo que podían mostrarle a los demás. Ponían más atención en lo que dijera la gente que en vivir una vida recta. A ellos les importaba más el que diga la gente, que van a decir, que van a pensar, que van a sospechar. Mejor aparento ser una persona limpia, recta, aunque por dentro mi vida esté hecha un desastre. Eso eran los fariseos y los escribas, los intérpretes de la ley. Del mismo partido de los fariseos eran los escribas. Se regían por puros formalismos externos, básicamente. En Mateo 23, del 1 al 36, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en Mateo 23, del 1 al 36, Jesús los acusa y les dice como 8 o 9 veces: hipócritas, fariseos hipócritas, que bien invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones y por vuestras costumbres. Ellos ponían las costumbres y las tradiciones de los ancianos, de los fariseos, antes que ellos, e invalidaban la palabra de Dios. Ellos ponían por encima sus tradiciones humanas, haciendo que la palabra de Dios quedara abajo, y eso nunca está bien. Nunca, jamás las tradiciones de los hombres pueden estar por encima de la palabra de Dios. Multitud. Hay una multitud ahí en Marcos 7. Si usted no ha perdido el texto o si lo tiene ahí a mano, vamos a ver Marcos 7, que acabamos de leer. Dice en el versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ok, de eso ya hablamos. Los cuales, viendo a algunos de sus discípulos, ahí están los discípulos, ¿verdad? Y vamos a ver dónde aparece. En el verso 17, del capítulo 7 dice: cuando se alejó de la multitud y entró a la casa. En el versículo 14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme. Y después se apartó de la multitud y se fue a sus discípulos. Entonces ahí aparece la multitud. ¿Quién es la multitud? ¿Quién es la multitud en esta palabra? Ok, la multitud es la muchedumbre, las masas, el montón de gente común, las personas que oyen, pero su corazón está lejos de Dios, los que oyen y les gusta y se emocionan un poco, pero después, ya pasó, estuvo muy bonito, pero sigamos nuestra vida normal.
los que dicen, pero tomarse una cerveza no es pecado, todos lo hacen. Echarse una canita al aire no es pecado, todos lo hacen. Fumarse unos cuantos cigarrillos no es pecado, pues todos lo hacen. De vez en cuando una mentirilla piadosa, una mentira blanca, si no es pecado, todos lo hacen. ¿Acaso usted no roba? ¿Acaso usted no coge algo ahí de su trabajo de vez en cuando? Y todos roban, no importa. Esos son la multitud. Hoy es común gente que dice, eso del cristianismo ya pasó de moda. Eso de ser muy honesto, eso ya pasó de moda. Eso no es así. Hoy en día, el que no se apunta, el que no hace este tipo de chorizos, decimos acá en Costa Rica. En México se dice un dicho que dice que el que no tranza no avanza. El que no es corrupto no avanza, significa. No sé cómo se dirá en su país. Pero aquí es el que no se apunta el chorizo, no avanza. Bueno, eso no es para nosotros, eso son la multitud. Hay gente que le dice, pero no hay que ser tan santo. ¿O de qué juega? Decimos en Costa Rica. ¿Qué pretende? ¿Ser tan santo? ¿Ser tan honesto? No. Eso es muy difícil. La presión social arrastra a ese tipo de gentes. O son personas jóvenes que dicen ellos en su mente y en su corazón, yo estoy muy joven después. Eso es para los viejitos, para los ancianos, para los que ya jugaron, dicen, para los que ya avanzaron en edad, para los que ya pintan canas. Eso es para ellos, para nosotros los jóvenes no. Bueno, mucho de lo que dicen ellos también es, eso no es malo. Eso no es malo. ¿Qué importa que yo me acueste con mi novia y tenga relaciones sexuales con ella? De todos modos, todos los jóvenes lo hacen. Hoy en día usted entra a la escuela o a la universidad, al colegio o a la universidad. Aquí escuela son los niños que van de 7 años hasta los 11 o 12 por ahí. Ya colegio es de los 13 años en adelante hasta los 17 más o menos. Entonces usted ubique en su lugar quiénes pueden ser los muchachitos que ya tienen 12, 13, 14 años y las señoritas que tienen 12, 13, 14 años que dicen, no, ahora la que es virgen en el colegio le hacen bullying. Esa no, esa está fuera de moda. Esos son la multitud. Otros dicen, el doctor fulano o el doctor sutano, perdón, o el especialista o el famoso dijo algo. Él dijo que eso no es pecado, que eso está bien, que mientras usted se cuide y no busque busque cómo protegerse de una enfermedad venérea, no hay ningún problema. Es saludable. La psicología dice esto, los especialistas en psicología dicen lo otro, pero ¿qué dice Dios? Esa es la pregunta, ¿qué dice Dios? Y Dios dice cosas muy diferentes. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que dicen los hombres para seguir siendo multitud igual que el resto? ¿O a lo que dice Dios para ser diferente? Bien, vamos a Juan 6:1, al Evangelio de Juan, rápidamente. Vamos a ver algunos pasajes. Juan capítulo 6, ahí mismo estamos en los Evangelios, avanzamos 2 más. Juan capítulo 6, vamos a leer algunos pasajes. Juan 6:1 y 2. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, le seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, esos lo seguían por lo que él hacía. El verso 12 de ese mismo capítulo, vamos a brincarnos porque ese capítulo es muy largo, tiene 70 y resto de versículos. En el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esa multitud lo seguía por los milagros que hacía, porque les daba de comer pan. ¿Ok? En el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál señal vieron? Vieron la señal de la multiplicación de los panes, que alimentó a 5,000 personas. En el verso 24, saltamos ahí al verso 24, y dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ya se había ido, ni sus discípulos, ya no estaba ni Jesús ni los discípulos, ya se habían ido. Dice que entonces ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ah, qué bien, ve William, ahí dice que ellos iban a buscar a Jesús. Bueno, vamos a ir a ver para qué lo buscaban. En el verso 26, 24 al 26, perdón, a buscar a Jesús. Dice, y hallándole, dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, te estamos buscando, andamos detrás de ti, nos interesas. Respondió Jesús y les dijo, oiga la respuesta de Jesús, y les dijo, de cierto os digo, esto es, la verdad es esta, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no fue porque vieron las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ah, entonces andaban detrás de los milagros de Jesús, andaban detrás de lo que Jesús podía darles, andaban viendo a ver qué podían ganar para sí. Y cuando ya Jesús no les sirviera, simplemente se iban y buscaban por otro lugar. Vamos a ver. El verso 34 dice, le dijeron estos, Señor, danos siempre este pan. Porque Jesús les está hablando que les va a dar un pan de vida para que nunca más vuelvan a tener hambre. Entonces ellos le dicen, danos siempre este pan. Claro, así no vamos a tener hambre jamás. Pero en el verso 41, de ese mismo capítulo 6 dice, murmuraban. Ya se pusieron a chismorrear. Ya se pusieron de chismosos. ¿Por qué? Murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No, Jesús, te equivocaste. Nosotros no lo queremos a usted. Nosotros queremos el pan que nos sacie nuestra hambre natural. El pan que llene nuestro vientre, nuestro estómago, es el que nos quite el hambre. Ese es el que queremos. Es que usted dice que nos comamos, que usted es el pan de vida. No, Jesús, no nos entiendes. Bien, el verso 52, seguimos ahí, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ellos se pusieron a pelear entre ellos mismos. Dice, ¿cómo puede esto darnos a comer su sangre? Porque Jesús les dijo que Él, físicamente, Él es el pan de vida. Pero Jesús está hablando de forma espiritual. Ellos en su mente siempre estuvieron en su forma natural, como hombres, viendo solamente las cosas naturales. Nunca vieron a Jesús de forma espiritual, ni la enseñanza de Jesús de forma espiritual. Los que nunca ven a Jesús de forma espiritual, los que no ven a Jesús como realmente debe ser visto, son personas de la multitud que andan simplemente caminando en la carne, en la parte humana, como seres humanos comunes y corrientes, y no como cristianos que han confiado en Jesucristo. Bien, el verso 59 y 60 dice, entonces estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? La palabra oír ahí significa, ¿quién puede escuchar eso y obedecerlo? Está muy difícil seguir a Jesús así. Entonces dice que oyéndolo sus discípulos, muchos de sus discípulos, en esa multitud, había muchos que lo seguían. Un discípulo es el que sigue a alguien, pero estaban dentro de la multitud. Y dice el verso 66, desde entonces muchos, otra vez muchos, esa palabra a mí me causa mucha tristeza de saber que son muchos los que abandonan, muchos los que se van, muchos los que no siguen. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no querían jugar con las reglas de Cristo, por así decirlo.
Ya no querían hacer las cosas como Jesús mandaba, sino como ellos querían. Ellos querían seguir en la carne, en la parte natural, seguir haciendo lo que querían. Simplemente querían comer pan para saciar su hambre natural. Ok, la multitud se va cuando ya no le gusta lo que oye. Y es muy probable que algunos, probablemente, vayan a detener esta enseñanza acá porque no les está gustando lo que están oyendo y no terminen de oírla. Yo les ruego, por favor, que pueda escucharla hasta el final. Que no sea usted uno de la multitud, que no sea un fariseo, que no sea un hipócrita, que sea un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo. Bien, ok, ahora, un discípulo es uno que sigue la enseñanza de otro. Los que seguimos la enseñanza de Jesús somos discípulos de Jesús. Ok, algunos eran partidarios, fanáticos, aficionados, seguidores, como muchos de los que vimos aquí, porque decían que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Muchos de sus discípulos ya no querían andar con él. Hay muchos seguidores, algunas personas muy famosas tienen muchos seguidores en Facebook, tienen muchos seguidores en YouTube, tienen muchos seguidores en Instagram y en este tipo de redes sociales, tienen muchos seguidores. Pero son solo eso, en el momento en que esa persona haga algo que no les gusta, ya dejan de seguirlo. Jesús no quiere seguidores de ese tipo. Jesús no está afanado, ni vino al mundo para tener 1,000,000 de likes, ni vino a que usted le dé me gusta. No. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos de la muerte eterna que nos toca por el pecado en el que vivíamos. Para eso vino Jesucristo, para que su sangre, la que Él derramó en la cruz del Calvario, le perdonara sus pecados y los míos. Yo ya acepté ese perdón. ¿Lo has aceptado tú? Eso es a lo que Él vino. A Jesús no le interesan los likes. A Jesús no le interesa compartir para hacerse el famoso. No. Eso no le interesa a Él. Lo que le interesa es tu corazón. ¿Ok? En Juan 6:66 dice, ya lo leímos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de esos, de los que andaban simplemente como fanáticos, como seguidores, como, mira, me gusta. Como es fanático al Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, a la América de México, o al Deportivo Cali de Colombia, o al Millonarios, o a la Alianza Lima en Perú, o a Universitarios en Perú, qué sé yo, no sé, al River Plate en Argentina, o al Boca Juniors, al Real Madrid, o al Barcelona. No. No son ese tipo de seguidores. Dios quiere verdaderos discípulos, que si es necesario entreguemos la vida por Él. Vamos a ver, ¿por qué no podemos ser simplemente discípulos? Porque los discípulos que lo seguían a Él por ese tipo de intereses, cuando veían que las cosas se ponían mal, abandonaban, se iban, ya no querían andar con Él, se iban atrás, volvían a sus viejas andanzas. De manera que nosotros somos llamados a ser verdaderos discípulos. Ahora, ¿cómo me diferencio yo? ¿Cómo sé si soy un fariseo, si soy un hipócrita, si soy de la multitud, si soy un discípulo o un verdadero discípulo? Bueno, si usted es una persona que hace las cosas simplemente por apariencia y que lo vean, usted es un fariseo y un hipócrita. Si usted es una persona que solo se cuida cuando lo están viendo y cuando no lo están viendo hace lo que usted quiere, usted es un fariseo y un hipócrita. Si usted es uno de esos que anda ahí y la emoción lo mueve y que sí, que me gusta, que a veces sí, que a veces no, que no sabe ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia, que nunca asiste a un servicio en su iglesia, que no oye la palabra de Dios, que no lee la Biblia, que no la escucha, usted es uno de la multitud que simplemente va a Jesucristo en el momento en que un familiar suyo, un buen amigo, su esposa, su hijo se contagió de COVID, ahora que está eso tan de moda. Entonces, si hay Jesús, por favor, ayúdeme. Eso es de la multitud, esos son de la multitud. Si usted es así, usted es de la multitud. Y usted sabe en su corazón. Si usted es un discípulo que solo está con Él cuando las cosas salen bien y cuando todo está color de rosa, pero en el momento en que viene una dificultad, en el momento en que viene
una situación difícil a su vida como enfermedad, pérdida de trabajo, pérdida de un hijo, pérdida de un ser familiar, la muerte, la necesidad, el bullying, la persecución por ser hijo de Dios y abandona, usted era un discípulo común y corriente, un fanático, un fan, un aficionado, pero no era discípulo real. Ahora, los verdaderos discípulos son de manera especial los 12 apóstoles. En Mateo 10, vamos un momento a Mateo 10. Mateo 10, capítulo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él escogió acá 12 discípulos de manera especial. Esos eran los 12 que él escogió cuando escogió a los 12 apóstoles. Los escogió de sus discípulos. La palabra apóstol es enviado, alguien que es enviado. Entonces, el de sus discípulos, él escoge a 12 para enviarlos. Esos son los apóstoles. Esos son 12 de manera especial. Recordemos que discípulo es un partidario. Y ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. En Juan 13, estamos otra vez en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Jesús da un mandamiento que lo hace a usted y me hace a mí, que nos hace a nosotros, a ambos, darnos cuenta si realmente nosotros somos verdaderos discípulos. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Una de las cualidades del verdadero discípulo es que tiene amor para con los demás. Recordemos el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, que es también en Gálatas 5, 17, 19, por ahí, que dice que el fruto del Espíritu, y en primer lugar aparece el amor. En Corintios 13, 1 Corintios 13 dice que el amor no es algo que busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso. El amor no es envidioso, no tiene envidia. El amor todo lo da. Ese es el verdadero amor. Si hago un montón de cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Entonces, el amor, mostrar el amor, no es decir que tengo amor. Yo puedo decir que tengo amor, yo te amo, te puedo decir. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la llegada de la verdad, a la hora de la demostración, no le demuestro amor, entonces soy un mentiroso, porque digo una cosa y no lo hago. Si usted es igual, pues también es un mentiroso porque dice una cosa y no la hace, entonces no somos verdaderos discípulos. Le dije que esto es para hacer una reflexión en nuestro ser interior. Esto es individual, esto es en tu corazón, usted en el suyo, yo en el mío, para remover, a ver qué hay ahí, qué cosas necesitamos ir cambiando para poder ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Ok? En Juan 15:5, le damos una vuelta a la página. Jesús y la vid verdadera. Él está hablando que Él es el pámpano y que nosotros, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Dice San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Número 2, un verdadero discípulo permanece en Jesucristo. Se venga lo que se venga. Pase lo que pase. Como dice Habacuc, si hay en el granero, si no hay, si tengo ovejas en la majada o si no tengo, aunque falte el fruto del olivo, aunque falte lo que falte, tenga lo que tenga, esté enfermo o sano, es como en el matrimonio.
¿prometes amar a esta mujer? Me dijeron a mí, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, cuando haya, cuando no haya. Bueno, sí, bueno, yo acepté a Jesucristo y con Jesucristo es hasta la muerte, porque Él fue hasta la muerte por mí y fue hasta la muerte por ti. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestra vida, de ser necesario, hasta la muerte por Jesucristo. Jesús dijo que el que halle la vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Significa que si alguien no está dispuesto a morir por Jesucristo en esta tierra, no va a encontrar la vida eterna. Pero que si usted y yo, incluso es necesario morir por mantener nuestra fe en Jesucristo y decir que somos cristianos, seguidores de Jesús, y por eso tenemos que morir, como mueren muchas personas en el África, en la China, en muchos lugares, muchos misioneros, evangelistas y personas han muerto y están muriendo hoy en día por decir y por defender la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a eso? Si estás dispuesto a eso y yo estoy dispuesto a eso, somos verdaderos discípulos. Si no, solamente puede ser que seas un fan, un seguidor, alguien que le gusta mucho, pero en realidad todavía no lo eres. El verso 8 de San Juan 15 dice, antes de pasar al verso 8, dice que este permanece en mí y lleva fruto. Hay que dar fruto. El mismo Jesús dijo que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, si tus frutos son buenos es porque tú eres bueno. Si tu fruto es malo es porque eres malo. Así de sencillo. Yo no puedo dar frutos malos siendo bueno, ni puedo dar frutos buenos siendo malo. Lo mismo para usted, lo mismo es para mí. La palabra es para los dos. Yo también me estoy predicando. Entonces, si un árbol usted lo ve que tiene naranjas muy amarillas, muy color naranja, obviamente, ¿verdad? Y las ve grandes y cuando las aprieta se siente que tiene mucho jugo, ¿verdad? Pero en el momento en que usted corta esa naranja, la abre, le exprime el jugo y se lo toma, en ese momento, usted se da cuenta si esa naranja es dulce o es agria. No antes. El fruto se puede ver, se ve muy lindo, muy de todo, pero hasta que se prueba, se da cuenta de si era buena o era mala. Si es una naranja agria, no es un buen fruto, a menos de que se necesite una naranja agria para hacer algo. Pero la naranja debe ser dulce, debe tener mucho jugo. O si usted ve la naranja, la baja del árbol, y cuando la va a exprimir, está dura, seca, no tiene jugo, eso es una mala naranja, porque no tiene jugo. Y a la naranja se le saca el jugo. ¿Para qué quiere una naranja sin jugo? ¿Para qué quiere un cristiano que no dé fruto? Y el fruto del cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Tienen que estar los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, obrando y trabajando y siendo guiados por Él, dando frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que digan, este hombre, esta mujer sí se arrepintió de verdad. ¿Por qué? Porque lo que hace ahora demuestra que se arrepintió. Era un borracho, era un ladrón, pasaba un mes afuera de la calle, 5 años en la cárcel. Un mes afuera en la calle, 4 años en la cárcel. Pasaba más tiempo en los juzgados, en los juicios ante los jueces, que conviviendo con su familia y con su esposa. Pero ahora trabaja, ahora se esmera. Antes era un drogadicto y ya no fuma ni siquiera tabaco, ya no toma cerveza, ya no toma licor, ahora toma refrescos de naranja. Este hombre era un adúltero, vivía con una mujer y tenía 3 novias. Pero resulta que ahora tiene solamente a su esposa y ya no vuelve a ver ninguna mujer. Este hombre realmente se arrepintió. Igualmente para una mujer.
Se arrepintió, ¿por qué? Porque el fruto que da, lo que ahora demuestra su vida, dice que realmente se arrepintió. ¿Cómo puedo yo decir que me arrepentí si sigo siendo borracho, sigo siendo adúltero, sigo siendo fornicario, sigo siendo mentiroso, sigo siendo un peleonero? No hay paz en mi corazón, no tengo amor para el prójimo, soy un tacaño. Entonces, es obvio, es muy clarito de verlo. Y así quiero que usted lo vea. Bien, de todos los que se manifiestan ser sus discípulos, permaneciendo en su palabra, ese es el verdadero fruto. Perdón, vamos al verso 8, dijimos, más bien, me adelanté por un momento. Dice San Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, de todos los frutos que se manifiestan, de todos esos, los que dicen ser sus discípulos, permaneciendo en su palabra, son los que realmente son sus discípulos. Juan 8:31, nos devolvemos un momento. Vamos avanzando en la palabra de Dios. Estamos en los evangelios, estamos en las enseñanzas de Jesucristo. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conste que dice a los que habían creído en él. Muchas personas creen en Jesús. Yo les pregunto hoy a muchas personas en la calle, es más, le pregunto a usted, y probablemente una gran mayoría me va a decir que sí cree en Dios. Pero la pregunta es, ¿permanece en su palabra? ¿Conocemos su palabra? ¿Permanecemos en su palabra? ¿Es su palabra la que nos guía? ¿Es su palabra la que nos traza a nosotros nuestro camino? ¿Es por ella por quien somos guiados? ¿Es ella la que nos mueve a tomar una decisión u otra decisión? ¿Las que nos dice sí o no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me edifica. Dios no me prohíbe nada, en realidad no me prohíbe nada, pero me dice cuáles cosas me convienen y cuáles no me convienen a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Cuando yo soy guiado por su palabra, entonces yo soy un verdadero discípulo porque he creído en él, y como le creo a él, entonces voy a su palabra para que su palabra sea la que me alimente, para que su palabra sea la que me guía, para que su palabra sea la que me lleve, la que me diga sí o no, la que marque todos los parámetros en mi vida, la que me gobierna de pies a cabeza a través de su Santo Espíritu. Dice que entonces, si permanecemos en la palabra de Él, seremos verdaderamente sus discípulos. Permanecer en la palabra de Dios es siendo obediente a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Si Dios me dice que ya no robe, en Efesios 4:31, por ahí 4:26, dice que el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje, para que tenga incluso hasta para compartir con aquellos que padecen necesidad. Entonces ya no robo. Si la palabra me dice que no debo participar en el adulterio, porque eso es un fruto o consecuencia de andar en la carne, dice Gálatas 5:17, entonces no lo hago. Si la palabra de Dios me dice que incluso llamar necio, tonto, estúpido a un hermano es pecado, eso ya es un homicida, dice Mateo 5, entonces ni siquiera debo decirle tonto a alguien. Mis palabras tienen que ser palabras sazonadas con sal, a fin de que los que me escuchan hallen gracia, no mía, gracia de Dios, a través de lo que yo les puedo decir, porque lo que comparto es la palabra de Dios. Entonces, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que mi boca sea una boca que salga de ella solamente agua dulce, no como dice Santiago 3, que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga, que de mi boca no puede salir bendición y maldición, que de mi boca no pueden salir palabras buenas y palabras malas, que de mi boca no pueden salir chismes, hablar mal de los demás.
De mi boca tiene que salir la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted permanece y yo permanezco en la palabra de Dios, entonces eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a decir, eso es lo que vamos a compartir, eso es lo que va a brotar, eso es lo que va a salir naturalmente. Si usted exprime una naranja que está llena de jugo, va a salir jugo de naranja. Pero si usted exprime la naranja seca, no va a salir nada porque no tiene nada dentro. Así de sencillo, cuando usted lo exprime, cuando usted venga ante la situación difícil, ante la presión por la que estamos viviendo hoy en día, muchos, ¿qué va a salir de mí? ¿Vamos a ponernos a maldecir al gobierno y a echarle la culpa a todo el mundo? ¿A ser responsables a todas las personas y yo no voy a aceptar mi responsabilidad? ¿Dónde está mi confianza en Dios cuando Él dijo que no tenga miedo? Que no me preocupe, que Él alimenta a los pajarillos, que les da de vestir, que les da de comer. Entonces, ahí se nota que realmente permanecemos en su palabra, porque la conocemos, la sabemos y la aplicamos a nuestra vida, obedeciéndola, confiando en que Dios va a salir con la bandera de la victoria por delante de nosotros y dándonos esa victoria a nosotros. Ahora, como dijeron los jóvenes allá con Nabucodonosor, que los echaron en el horno de fuego. ¿Qué les dijo? Sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para sacarnos a nosotros de este horno. Nosotros lo creemos, sabemos que Él tiene el poder, pero aún así, si no nos saca y nos morimos ahí, ténganlo por seguro que no lo vamos a negar. No nos vamos a inclinar ante usted ni sus dioses. Haga lo que haga Dios, ya sea que nos muramos o que vivamos, somos del Señor, dice Pablo. Entonces, ¿pienso yo así realmente? ¿O confío en Dios solamente cuando las cosas me están saliendo bien, cuando todo está color de rosa y cuando empieza la dificultad, abandono el barco, tiro la toalla como el boxeador? Entonces no soy verdadero discípulo. Bien. Un verdadero discípulo no es alguien que solamente aprende del maestro. No es alguien que tiene el conocimiento, sino que lo aprendido lo pone en práctica. Ese es un verdadero discípulo. Lucas, el Evangelio de Lucas, decíamos que nosotros tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Si no lo ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Usted no puede decir que aprendió a conducir un vehículo si no se sienta en el asiento detrás del volante, mete la llave, le da ignición, enciende el motor, pone el carro en drive, si es automático o en primera, si es un carro de transmisión manual, acelera y hace el auto andar. Anda por la ciudad, cuando ve un semáforo en rojo se detiene, cuando lo ve en verde continúa, mantiene su derecha, sabe hacer un seda, sabe que en línea amarilla no se puede estacionar, sabe que en doble línea amarilla no puede cruzar, sabe que si hay una rotulación que dice prohibido virar en U, no va a hacer una vuelta en U porque es prohibido. Sabe poner reversa, marcha atrás y estacionar su carro en el lugar donde le corresponde, exacto, en el estacionamiento, en el supermercado, en el centro comercial. Pero si usted dice, tiene la licencia, tiene su licencia de conducir, pero nunca se sube al carro, o dice que ya ganó el examen, se sube al vehículo, pero siempre anda en el asiento del acompañante, yo no le creo que sepa manejar. Me lo tiene que demostrar en el volante. Entonces yo no puedo decir que soy un verdadero discípulo de Jesús si no pongo en práctica lo que he aprendido de Él. Lucas 14, del 25 al 33, dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes, otra vez, grandes multitudes, mucha gente, iban con Él. Y volviéndose, les dijo, ustedes los que vienen detrás mío, ok,
Si alguno, vea que habla en singular, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno no entrega su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Así como digo yo, así como un perro no puede volar moviendo las patas así, ¿verdad? O si yo no sé cómo, así como yo no puedo volar por mis propios medios, así no puedo ser su discípulo. La naturaleza de hombre carnal no permite que yo sea discípulo de Dios, de Jesús, porque no se puede. Eso es como querer hacer hablar a un perro. No puede hablar, porque no tiene la capacidad. Entonces, si alguien no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a sus hermanos, no puede ser digno del Señor. En Mateo 10:37, para que podamos comprender un poquito eso, porque algunas personas pueden decir, ay, pero entonces tengo que odiar a mi papá, tengo que odiar a mi mamá, tengo que mandarlos a volar, decimos aquí, o tengo que desecharlos a ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 10:37. Dice, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aborrecer no es odiar, no es desechar, no es hacerlos a un lado. La palabra aborrecer significa amar más que. Entonces, si usted ama más a su hijo que a Dios, usted no puede ser el discípulo de Jesús. Si usted ama más a su esposo o a su esposa que a Dios, no puede ser discípulo de él. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona le diga, ay no, qué pereza, no vaya a la iglesia, vámonos para la playa, vamos a bailar y a tomar, usted probablemente le vaya a hacer más caso a su pareja y se vaya para la playa y empieza a abandonar a Dios. Cuando esa persona lo ve a usted leyendo la Biblia, le va a decir, ay, qué pereza, usted siempre en eso, solo eso sabe hacer. Que ayer no la leyó. Deje un rato, vamos afuera, vamos a caminar. Y probablemente lo hace. Ay, si usted sigue en eso, entonces vamos a tener que romper la relación. Si son novios, rompemos, quebramos, nos decimos adiós, pero como el novio ama más a la novia, entonces decide seguir con la novia, pero dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarse, dejar de leer la Biblia, dejar de tener relación con Dios. Eso es lo que significa este pasaje. Ok. Dice, y aún su propia vida. Jesús dice que si usted ama aún su propia vida más que a Él, no es digno. De manera que así como los primeros cristianos, y hoy en día hay mucho de esto. Hoy en día ya empiezan las situaciones ya en el lado occidental a empezar a ser perseguidos los cristianos. No se nos deja leer la Biblia en un parque. No podemos hablar de Dios con una persona en un autobús. Es prohibido en lugares públicos ponerse a predicar. En las escuelas es prohibido leer la Biblia. En los parques usted no puede ponerse a predicar y hablarles a las personas en público. En las iglesias se tienen muchos controles ahora de qué dice el pastor o qué no dice. En muchos países ya no se puede hablar contra algunos grupos minoritarios. No se puede hablar contra otros grupos que piensan diferente a usted. Usted no puede decir pecado aquello que aquellos hacen. Usted no les puede decir que ellos están mal con Dios por las prácticas sexuales que tienen libremente, porque te pueden censurar. Ya hay persecución, pero nos atrevemos a hacer este tipo de videos, y si nos censuran haremos otro, y si nos cierran el canal abriremos otro. Pero tenemos que decirle a las personas las cosas tal como son, porque las personas están yendo a una eternidad sin Dios porque no se les predica el verdadero evangelio de Jesucristo.
Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Otra vez, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz. ¿Cuánto le costó la cruz a Jesús? La cruz es sinónimo de sufrimiento. La cruz es sinónimo de abandono. La cruz es sinónimo de renuncia a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él renunció a su vida. Filipenses 2 dice que Jesús, siendo Dios, igual a Dios, no escatimó cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejando toda su divinidad en el cielo, dejando todo eso que tenía, haciéndose hombre. Vino y en la condición de hombre sufrió, murió, entregó su vida. Él renunció a todo por usted y por mí. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a ir una milla extra, a ir más allá? Si no lo estamos, no podemos ser discípulos de Jesús. Al final usted tomará su decisión. Yo le estoy dando un mensaje. Usted sabrá qué hace con él. Porque ¿quién de vosotros, aquí da la razón por qué no puede ser discípulo de Jesús? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Hace un presupuesto. Si usted va a construir una casa, usted hace un presupuesto para ver cuánto va a costar el lote, cuánto va a costar la construcción, cuánto le va a cobrar el maestro de obras, cuánto van a salir los planos, cuánto le va a cobrar el arquitecto, cuánto le va a cobrar el ingeniero, cuánto le va a costar el ingeniero eléctrico, cuánto cuestan los permisos de trabajo, los permisos municipales o aquí le llamamos así, los permisos para poder construir de parte de la municipalidad o de el ente regulador de las construcciones, ¿verdad? De la alcaldía o como se llame, ¿verdad? Claro que primero se sientan a sacar esos números. Y si vale, qué sé yo, no sé, hablemos en dólares. Y si cuesta $50,000 y usted tiene solo 30,000, no sería muy sensato que usted diga, sí, echemos para adelante, vamos a construir. Y cuando va por la mitad se le acabó el dinero, le dejaron la construcción a la mitad y todos los vecinos se ponen a reír porque dicen, mira, ese se puso a edificar una torre y no pudo concluirla. Eso dice la palabra. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Igualmente con un rey que va a la guerra. Es exactamente lo mismo hasta el final. Dice, un rey que va a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 veces en ese pasaje lo dice, que si no renuncia a todo, no puede ser el discípulo, que si ama más cualquier cosa, personas, relaciones, posesiones, más que a Dios, no puede ser discípulo de Jesús. ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que es pecado por seguir a Cristo? Ese es el verdadero meollo del asunto. ¿O quieres seguir tirándose esa canita al aire? ¿Quieres seguir saliendo con aquella mujer que no es su esposa de vez en cuando? ¿Quiere todavía seguir robándose los champúes? ¿Quiere todavía seguir en esa vida de pecado? Si usted no quiere hacer, oremos a Jesús, entréguele su vida a Él, pídale a Dios que a través de su Espíritu Santo entre en su vida, si usted quiere renunciar a todo aquello y que quiere empezar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Para concluir, para terminar, quiero que escuche y hagamos este himno, este Salmo 139 como una oración, es el Salmo de David. Y que ore conmigo este salmo, que dice así en la traducción del lenguaje actual, dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto.
aunque esté lejos de ti. Me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar. Y aun si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí. Cómo quisiera que les quitaras la vida sin motivo alguno. Esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan, los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Termino haciéndote la pregunta con el tema de la enseñanza. ¿Qué soy? ¿Fariseo? ¿Multitud? ¿Discípulo o verdadero discípulo? Que Dios te responda y tú te respondas en tu corazón. Y ya sabes qué hacer. Que Dios te bendiga, que tenga un buen día. Nos vemos hasta la próxima.